Existen nombres que no necesitan mapas. Basta pronunciarlos para que el imaginario colectivo huela a ceniza, a juicio, a un cielo que se abre como una herida. Sodoma y Gomorra son eso, dos sílabas convertidas en advertencia, dos ciudades reducidas a una metáfora tan potente que sobrevivió a imperios, lenguas y milenios. Pero hay una grieta en el relato, una fisura silenciosa que muchos prefieren no mirar demasiado tiempo, porque cuando uno desciende de la versión oficial y empieza a hurgar en los márgenes, traducciones antiguas, textos que no entraron en el canon, crónicas de viajeros, ecos rabínicos, la historia deja de ser únicamente moral, se vuelve estratégica, urgente, casi quirúrgica, como si allí no se hubiera castigado solo un pecado, sino neutralizado un riesgo. La Biblia lo cuenta con una economía brutal. Llegan los mensajeros al atardecer. Lot los recibe. La ciudad se agolpa. La noche se vuelve amenaza. Y al amanecer cae fuego y azufre. Una mirada atrás. Una estatua de sal. Fin. Y sin embargo, el propio texto parece delatar que no todo encaja del todo. Empieza por el escenario. El Mar Muerto no es un paisaje, es una advertencia geológica. Es el punto más bajo de la superficie terrestre, una cuenca donde la vida retrocede. El aire puede oler a azufre. La sal brilla como si la tierra hubiese sido quemada y luego preservada. Es un lugar que parece recordar algo. Durante décadas, la arqueología buscó esas ruinas como quien intenta clavar un nombre sobre un fantasma. Al sur, bajo aguas poco profundas. Al norte, en asentamientos que no encajaban, en teorías que se desmoronaban por falta de violencia o por exceso de suposiciones. Hasta que un punto empezó a imponerse con una obstinación incómoda, tal el Hammam. Ahí, en capas de destrucción que no se comportan como guerra ni como terremoto, aparecen señales que parecen escritas por una fuerza vertical. Muros colapsados hacia adentro, temperaturas imposibles para una catástrofe común, cerámicas vitrificadas como si hubieran besado un horno de otro mundo, cenizas espesas, depósitos minerales anómalos y cuerpos que no cuentan una batalla, sino un instante. Entonces surge la hipótesis que, por fría que parezca, suena extrañamente familiar al lenguaje del Génesis. Una explosión aérea, un evento tipo Tunguska, un golpe en el cielo que convierte el suelo en horno, el aire en martillo y la ciudad en polvo. Si algo así estalló sobre el Valle del Jordán hace casi 4000 años, no solo explicaría el calor, la onda de choque, la destrucción súbita, explicaría el llover fuego, el humo como de horno, la sensación de que el castigo no fue un proceso, sino una operación. Y en ese punto, uno podría cerrar el caso, mito y ciencia dándose la mano, leyenda y estratigrafía coincidiendo en la misma fecha. Pero es aquí donde la historia se pone más oscura, porque ciertos textos, los que quedaron fuera del relato dominical, los que sobrevivieron como murmullos entre comunidades, los que ampliaron la cosmología, sugieren que Sodoma no era solo un lugar de violencia, era un foco. El libro de los Jubileos habla de influencias impuras, de espíritus que quedaron vagando después del diluvio, de una corrupción que no se limita a la moral, sino que apunta a algo más inquietante, prácticas prohibidas, conocimientos antiguos que no debían circular, artes que desdibujan fronteras, mezclar lo que debe permanecer separado, confundir especies, alterar semillas, intervenir en la generación de la vida. Ahí aparece la palabra que cambia el tono de todo. No es solo pecado, es transgresión del orden. El libro de Enoc abre el contexto como un archivo sellado, vigilantes descendidos,
pactos, secretos entregados a humanos, una lista de saberes que suena a laboratorio y altar al mismo tiempo, armas, encantamientos, señales del cielo, y luego, en el núcleo más perturbador, técnicas sobre sangre, gestación, descendencia. El texto no dice ciencia, no dice genética, pero insinúa algo que hoy entendemos demasiado bien: el poder de reescribir lo vivo. Y entonces, la pregunta deja de ser arqueológica y se vuelve existencial. Si hoy somos capaces de crear quimeras, modificar genes, diseñar vida en condiciones controladas, ¿por qué nos cuesta tanto imaginar que civilizaciones antiguas, con métodos distintos y saberes perdidos, hubieran intentado, al menos, rozar ese umbral? En ese marco, la escena de Sodoma cambia de forma. Los visitantes no son hombres, el texto los llama mensajeros, y la multitud no solo los desea, los exige con una urgencia que parece reconocimiento. El verbo conocer no es inocente, pero quizá tampoco es únicamente sexual. Tal vez haya ahí un impulso más profundo: extraer algo, recuperar una antigua mezcla, repetir el gesto primordial de unir lo que no debe unirse. Y la reacción de los mensajeros no parece la de alguien defendiéndose de un delito común. Lo que ocurre con la turba no es ceguera simple, es desorientación sensorial, como si la realidad hubiese sido editada, como si el espacio se hubiera vuelto ilegible. Luego viene la orden obsesiva: salgan, no miren, no se detengan, porque quizá lo peligroso no era la culpa, sino la exposición. La esposa de Lot no muere solo por desobedecer, muere por mirar, y eso es lo inquietante. ¿Qué había allí atrás que mirar equivalía a cruzar un límite? Puedes leerlo como mística, contemplar lo que el humano no puede sostener sin romperse, o como física, un pulso de luz y calor capaz de cegar, calcinar, y una lluvia mineral que solidifica el cuerpo como ceniza de Pompeya, pero con sal y azufre. En ambos casos, el mensaje es el mismo. Hubo algo que no debía ser presenciado, y de pronto, Sodoma deja de ser solo un sermón. Se convierte en un espejo, porque el relato no habla únicamente de inmoralidad individual, sino de algo que las sociedades conocen demasiado bien. Cuando el mal deja de ser excepción y se vuelve sistema, cuando la crueldad se legisla, cuando ayudar al débil es castigado y la empatía se vuelve subversiva. El Talmud lo retrata como una maquinaria, jueces con nombres de mentira, leyes hechas para impedir la misericordia, relatos de hospitalidad trampa, castigos que buscan destruir no solo el cuerpo, sino la idea misma de bondad. Y entonces, la negociación de Abraham adquiere un peso nuevo. No es un regateo caprichoso, es una prueba de viabilidad moral. ¿Hay masa crítica suficiente para que la ciudad pueda regenerarse? 10. No por azar. 10 es comunidad mínima, núcleo capaz de influir. Si ni eso existe, la corrupción no es corregible, es expansiva, se vuelve contagio. Y aquí aparece la idea más incómoda de todas: que la destrucción pudo ser, además de castigo, contención. Una medida extrema para evitar que algo se propagara. Una cultura, una práctica, un conocimiento, una transgresión. Por eso la historia no muere en el fuego, sigue viva en la sal, porque Sodoma es en el fondo una pregunta disfrazada de ruina. ¿Existen umbrales que no se cruzan sin pagar un precio? ¿Hay conocimientos que, una vez abiertos, ya no pueden cerrarse? ¿Puede una sociedad sobrevivir cuando normaliza lo destructivo y ridiculiza lo compasivo? ¿Y qué pasa cuando el impulso de mirar atrás, de ver lo prohibido, de saberlo todo, es más fuerte que la prudencia? Quizá esa sea la razón por la que este relato se resiste a ser solo pasado.
porque no está escrito para explicar una catástrofe antigua, está escrito para incomodar el presente. Y cuando el desierto te devuelve el olor a azufre y el brillo blanco de la sal, la historia parece susurrar lo mismo desde hace milenios. No todo lo que puede hacerse, debe hacerse. Y no toda ciudad cae por lo que comete. A veces cae por lo que se atreve a repetir.